Don Manuel no usaba reloj digital. Él prefería un viejo reloj de cuerda que su padre le dio antes de que el milagro mexicano se transformara en nostalgia y luego, para muchos, en una promesa rota y un recuerdo agridulce. Para don Manuel y para millones de su generación, México no es solo un mapa con fronteras, es un latido constante, una suma de manos callosas que han construido y reconstruido, de plazas silenciosas que guardan ecos de risas y lamentos, y de una fe inquebrantable que se dobla, se estira, pero nunca, nunca se quiebra del todo. Su México era el sabor de la tierra mojada después de la lluvia, el aroma a incienso en una iglesia de pueblo, el eco de un mariachi en una noche de fiesta, y la mirada sabia de una abuela. El tiempo detenido en la plaza un domingo cualquiera, bajo el sol enero-seo de la Ciudad de México, don Manuel se sentó en una de las bancas de piedra de la Plaza de las Tres Culturas. Sus ojos, enmarcados por arrugas que eran mapas de historias vividas, se perdían en la majestuosidad del templo mayor prehispánico, la sobriedad de la iglesia colonial de Santiago, y la modernidad un tanto desapercibida de los edificios que rodeaban el complejo. Para él, esta plaza no era solo un sitio turístico, era un compendio de su propia existencia, un reloj de arena donde el pasado, el presente y el futuro parecían mezclarse. De repente, la quietud fue interrumpida. Un joven, de unos 20 años, se sentó a su lado con un suspiro ruidoso, casi un bufido de impaciencia. Su rostro estaba iluminado por la pantalla de su teléfono móvil. Sus dedos volaban sobre el teclado con una urgencia que a don Manuel le resultaba ajena. El joven, sin darse cuenta de la presencia del anciano, comenzó a despotricar en voz baja, pero audible. ¡Qué frustración! La señal se cae, el internet no sirve, este país es un desastre. Siempre lo mismo, siempre. Se quejaba de la lentitud del progreso, de la corrupción que veía en las noticias, de la falta de oportunidades que sentía asfixiarlo. Hablaba de suerte y de mala suerte, como si el destino de una nación fuera un mero lanzamiento de dados. Don Manuel lo miró de reojo, sus labios formaron una sonrisa apenas perceptible, con esa voz que solo tienen aquellos que han visto pasar décadas de crisis y de gloria, de dolor y de esperanza. Una voz que era como el murmullo de un río antiguo le dijo: «Este suelo donde pisas no es tierra común y corriente. Son capas de orgullo, de sangre y de sueños. Debajo de tus tenis hay templos que se alzaron hacia los dioses, hay gritos de libertad que aún resuenan si sabes escuchar. Y hay el sudor de millones de hombres y mujeres que levantaron este país cuando no había nada más que esperanza en el corazón y fe en las manos». El joven, sobresaltado, levantó la vista de su pantalla. Sus ojos, acostumbrados al brillo digital, tardaron un segundo en enfocar la figura serena y digna de don Manuel. Tartamudeó una disculpa, pero el anciano le hizo un gesto con la mano para que no se preocupara las raíces de un país. «No te disculpes, muchacho», continuó don Manuel, su mirada penetrante, pero amable. «Es natural que tu generación vea el mundo de otra manera, pero déjame contarte algo. Mi abuelo me decía que un árbol que olvida sus raíces es un árbol que no dará frutos fuertes. Y México tiene las raíces más profundas que puedas imaginar». Le contó cómo su generación, la de sus padres y abuelos, construyó las escuelas de ladrillo que ahora el joven habitaba, las carreteras polvorientas que conectaban pueblos remotos, las presas que domaban ríos y ofrecían energía. No teníamos grandes máquinas como las de ahora, teníamos manos, teníamos la promesa de un futuro mejor para nuestros hijos y teníamos una terquedad, una necedad que nos hacía levantarnos cada mañana, sin importar lo dura que fuera la noche. Don Manuel, con una memoria prodigiosa, le narró las épocas difíciles, las devaluaciones que arrasaban con los ahorros de una vida, las sequías que dejaban la tierra sedienta, las injusticias que dolían en el alma. Giró cada historia. De dificultad venía acompañada de un relato de superación. «Recuerdo el sismo del 85, muchacho», dijo su voz tiñéndose de una melancolía que el joven no pudo ignorar. La ciudad se caía a pedazos. El aire olía a polvo y a desesperación. Pero ¿sabes qué pasó al día siguiente? La gente de México no esperó a nadie. Salimos a las calles, vecinos ayudando a vecinos, manos desnudas quitando escombros,
cocinando para los damnificados. Fue en ese caos, en esa ruina, donde descubrimos que el mexicano es el único ser que puede rescatar a su hermano de entre los escombros, cantando Cielito lindo. El joven escuchaba, su teléfono olvidado en su regazo. La historia de don Manuel no venía de un algoritmo ni de un noticiero. Venía de una vida, el corazón que late bajo los escombros. México no es grande por sus gobernantes, muchacho, prosiguió don Manuel, su voz elevándose con una convicción que llenaba el espacio. México es grande por la abuela que sacó adelante a 5 hijos vendiendo tamales en una esquina, con el poco dinero que le quedaba, día tras día, bajo el sol o la lluvia. Es grande por el campesino que sigue labrando la tierra árida bajo un sol inclemente para que en la ciudad no falte el maíz en tu tortilla. Es grande por los maestros que con vocación educan en salones sin ventanas, por las enfermeras que trabajan turnos eternos en hospitales saturados, por los obreros que construyen edificios de sueños y esperanzas. Es grande por el artesano que teje historias en cada hilo, por el artista que pinta el alma de un pueblo, por el músico que hace vibrar el corazón con una nota de guitarra. El anciano hizo una pausa, sus ojos escrutando el rostro del joven, buscando una chispa, un entendimiento. Tu generación vive en un mundo que parece más veloz, más interconectado, pero esa velocidad, a veces, nos hace olvidar la profundidad, nos hace olvidar que cada invento, cada comodidad que hoy disfrutas, fue cimentada por el esfuerzo y el sacrificio de los que vinieron antes. Cada derecho, cada libertad fue ganada con lucha y sangre. No fue un regalo, fue una herencia. El joven guardó el teléfono en su bolsillo. Sus ojos ya no estaban en la pantalla, sino en las piedras milenarias de Tlatelolco, en la fachada de la iglesia colonial, en los ventanales de los edificios modernos. Por primera vez en mucho tiempo, las vio no como simples estructuras, sino como testimonios mudos de la historia que don Manuel estaba desgranando, la moneda de plata y el valor de la palabra. Don Manuel se levantó con una lentitud digna. Sus rodillas crujieron levemente. Antes de marcharse, le puso una mano temblorosa pero firme en el hombro al joven. En su palma brillaba una moneda de plata, antigua y desgastada por el tiempo. No era una moneda común, era una de esas piezas que circulaban en las primeras décadas del siglo XX, con el águila y la serpiente grabadas con la sencillez de antaño. Guárdala, hijo, dijo, su voz suave como una caricia. No vale por el metal, aunque tiene su peso. Vale porque recuerda una época donde la palabra de un mexicano valía más que cualquier contrato firmado, donde un apretón de manos era un compromiso sagrado, donde la honra no se compraba, se forjaba con actos. El joven tomó la moneda, sintiendo su peso frío en la palma. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de don Manuel. Había en la mirada del anciano una tristeza honda, pero también una esperanza inmensa, una confianza depositada en él. En su generación, México no es perfecto, continuó don Manuel. Nunca lo ha sido, y quizás nunca lo será. Pero México es resiliente, es tenaz, es hermoso en su imperfección, y su corazón late en la gente. En ti, en mí, en cada uno que cree en esta tierra y en su gente, a pesar de todo. El joven, con la moneda en la mano, sintió una emoción desconocida. Era como si una parte de la memoria de don Manuel se hubiera transferido a él. Miró a la moneda, luego a don Manuel, que ya empezaba a alejarse lentamente por la plaza, su figura perdiéndose entre las sombras del atardecer. «Gracias», exclamó el joven, con una voz que apenas le salió de la garganta, sintiendo un nudo en ella. Don Manuel no se volteó, solo levantó una mano en señal de despedida, como un patriarca que ha entregado un legado. «El despertá». El joven se quedó solo en la banca, el sol bajando tiñendo de oro y fuego los edificios coloniales y prehispánicos. Miró la moneda en su mano, la sostuvo con reverencia. No era solo plata, era un pedazo de historia, un recordatorio de la dignidad, la lucha y la esperanza que don Manuel le había compartido. Por primera vez no sintió frustración, sintió una conexión profunda, un peso de responsabilidad, pero también un orgullo que le llenaba el pecho. México no era una falla en el internet o un titular de noticias, era la suma de esos millones de mexicanos anónimos que, como don Manuel, habían construido el país con sus manos, su corazón
y su inquebrantable fe. Quizás el reloj de arena de Tlatelolco no marcaba el tiempo con exactitud moderna, pero en sus granos de arena se escondían las lecciones más valiosas, las que don Manuel le había entregado a Andós, que el verdadero tesoro de México no está en sus recursos naturales o en sus riquezas materiales, sino en la fortaleza de su espíritu, en la resiliencia de su gente y en la profunda memoria de su historia, y que ese legado ahora también era suyo. Y con la moneda en el bolsillo prometió que, a su manera, también sería digno de él.